Tutorial del cuaderno 2, Adviento, Iniciación Cristiana de Niños, ciclo B. Empezamos con la portada. Como en todas las portadas de los cuadernos, ofrecemos tres informaciones identificativas y una foto de fondo. La primera información identificativa es la del lateral derecho, con fondo azul, común a toda la primera etapa de Iniciación Cristiana de Niños, en la que además de los logos aparece el título de toda esta etapa: Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías. La segunda información es la de la barra inferior, con fondo naranja. En ella indicamos que estamos en un cuaderno del ciclo B de la etapa de Iniciación Cristiana de Niños. La tercera información es la de la barra superior, en la que indicamos el número y el título propio de esta unidad catequética, el número 2, que corresponde siempre al tiempo de Adviento, y el título Jesús, ¿quién eres tú?, que hace referencia a una canción de Brotes de Olivo que nos servirá más adelante en esta catequesis. Las fotos de las portadas son siempre de niños. Queremos que se vean de algún modo representados en las portadas, en este caso la de unos niños cantando. En la página 2 ponemos siempre el índice con las partes, las sesiones y las secciones del cuaderno, las tres partes: precatequesis, catequesis carismática y catequesis formativa, con una de las tres palabras del título. Primero Jesús, luego Jesús, ¿quién eres tú? Y por último el título completo: Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías. En cada una de las tres partes aparecen a la izquierda las secciones de cada parte, comunes a todos los cuadernos de la misma etapa, y a la derecha los títulos concretos de dichas secciones de este cuaderno. Las secciones de la tercera etapa van con colores del arco iris identificativos de los 7 aspectos de la vida cristiana correspondiente. Indicamos a su vez que la propuesta del desarrollo del cuaderno es que la precatequesis se haga en una primera sesión, que la catequesis carismática se haga en una segunda sesión y que la catequesis formativa se reparta entre la tercera y la cuarta sesión. 4 sesiones, por tanto, un mes para trabajar cada cuaderno, que en la programación de la catequesis hay que intercalar con las diversas celebraciones propuestas en el cuaderno de celebraciones. En la página 3, dedicada a la primera sección de la precatequesis, la debemos, introducimos el texto de presentación del vídeo de la película correspondiente, al que accedéis por el código QR. Este texto no hace falta leerlo con los niños, pues ya se cuenta con una voz en off en el vídeo correspondiente. La segunda parte de la página, para hablar en familia, con una propuesta para el diálogo con los padres. Tiene en cuenta que cuando los niños lleven a casa esta propuesta, no solo habrán visto en la catequesis el vídeo con los demás niños, sino que habrán trabajado también la segunda sección, No me digas. En este caso, el vídeo es sobre la película El libro de la selva, una película que encierra muchos valores humanos, el amor a la naturaleza, por ejemplo, pero que sobre todo propone que en la escala de valores algunos son más importantes que otros, como el amor, la amistad o la ternura. Pero sobre todo la historia nos lleva a la pregunta que se hace Mongui y que de un modo o de otro todos los niños se hacen. ¿Quién soy yo? ¿Quién me quiere de verdad? Que a la postre nos prepara a la pregunta que da título a esta unidad catequética: Jesús, ¿quién eres tú? Porque solo si sé quién es Él, sabré quién soy yo y sabré qué persona es la que más me ama. En la segunda sección de la precatequesis, bajo el título No me digas, páginas 4 y 5, procuramos relacionar la película con una serie de referentes complementarios. En este caso, la lectura que de dicha película hace el movimiento Scout católico, en clave de valores humanos. Pero también ofrecemos una lectura creyente de la película con 3 referencias claras. La primera, la relación entre la experiencia del disfrute de la naturaleza y por tanto de la creación con el agradecimiento al Creador y su mandato de cuidar de la creación, leyendo 2 versículos del libro del Génesis. La segunda, la propuesta cristiana de la confianza en Dios, que cuida de nosotros como cuida de toda la creación, tal y como Jesús nos enseña. Fijaos cómo crecen los lirios del campo, y que a la postre lleva a la experiencia de la serenidad cristiana: ocuparse, no preocuparse. La tercera, la imagen del crecimiento que los niños experimentan, que en el protagonista de la película cuenta con la ayuda de quienes le acogen en la selva, pero que tiene su modelo en el crecimiento del niño Jesús descrito en el Evangelio, en estatura, sabiduría y gracia. Por eso les preguntamos a los niños: ¿quién te ayuda a ti? ¿Solo a crecer físicamente o también interiormente como hijo de Dios? Damos paso a la catequesis querigmática. La catequesis querigmática que proponemos en todo el proceso catequético es la de un encuentro con Jesús en el contexto de una liturgia de la palabra realizada al estilo de los oratorios de niños pequeños. Conviene tener en cuenta todos los consejos pedagógicos de esta experiencia orante: el lugar, los símbolos, la metodología, el modo de tratar a los niños, etc. Empezamos siempre con una primera sección, Orar con el corazón, que tiene 3 partes.
Una vez todos sentados alrededor de la alfombra en el oratorio, primero santiguarse y tras un momento de silencio escuchar la canción correspondiente del elenco de canciones de los oratorios, a las que accedéis por el código QR. En este caso la canción ¿Quién es este? La escuchamos unos segundos. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Para que el mar, para que el viento le obedezca. Oh Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Oh Jesús, tú eres el Hijo de Dios. En tercer lugar, introducimos la lectura de la palabra correspondiente a la segunda sección. En este caso, les recordamos la experiencia humana del interés por conocer a alguien del que nos han hablado, como les pasó a los judíos en tiempos de Jesús, que enviaron unos emisarios a preguntar por Jesús a Juan Bautista, a quien consideraban un profeta. En la página 7 pasamos a orar con la palabra. La segunda sección es el centro de la catequesis querigmática como liturgia de la palabra que es, y a su vez es el centro de toda la unidad catequética, es decir, todo lo anterior sirve para preparar este momento y todo lo que sigue sirve para desplegar la experiencia del encuentro que proponemos en este momento. Consta de 3 partes, la lectura de la palabra, siempre por el catequista, por uno de los niños, en pie, y no del cuaderno, sino de la Biblia. Los textos son siempre de la versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, el comentario a la palabra y el versículo clave que los niños aprenderán de memoria y repetirán varias veces. Casi siempre parte del comentario y el versículo breve aparecen en la página siguiente, pero corresponden a la segunda sección. En este caso es muy importante el comentario a la palabra con estos 4 objetivos: suscitar en los niños la relación entre la expectación por encontrarnos con alguien que buscamos, o en el caso de que ya lo conozcamos, con alguien que queremos, y la expectación por conocer más y mejor a Jesús. Contextualizar esta expectación con la expectación del pueblo elegido, que espera al Mesías, al Salvador. Contextualizar esta expectación en la experiencia de Juan Bautista, que no era la luz, pero sí el precursor y el testigo que señala a Jesús, que es la luz. Y por último, contextualizar esta expectación en la experiencia del bautismo, comparando el bautismo que Jesús recibe de Juan el Bautista del bautismo del cristiano que recibimos de Jesús a través de sus ministros. Les preguntamos a los bautizados por su propio bautismo, si se saben el día en que fueron bautizados, qué les han contado sus padres, y a los que no han sido bautizados, cuál es su expectación por bautizarse. En la página 8, Orar juntos, empezamos con el canto meditativo. Damos paso, por tanto, a esta parte final de la liturgia de la palabra. En este caso, una canción típica del Adviento, Ven Señor Jesús. La escuchamos unos segundos. Ven Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven Señor Jesús, ven y cúranos. Ven Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven Señor Jesús, ven y cúranos. Terminamos con 3 momentos: la aplicación a la vida, las 3 oraciones finales, el Shema y el Padre Nuestro, y el Ave María, que están en el cuaderno de las celebraciones, y la propuesta de comentar la experiencia vivida en esta parte en familia con sus padres, hermanos y abuelos. En este caso, la aplicación a la vida consiste en la propuesta durante el Adviento o a partir de este momento, si hemos comenzado este cuaderno antes de que empiece el Adviento, con el rezo o el canto, si solo aprenden con los ojos cerrados, del Ven Señor Jesús a lo largo del día, sobre todo cuando se vean turbados. Pasamos ya a la tercera parte de la catequesis, a la catequesis formativa. La página 9 nos sirve como introducción a la tercera parte de cada unidad catequética, la parte formativa, desplegando en 8 recuadros la presentación de cada una de sus 8 secciones a repartir durante las últimas 2 sesiones. Conviene dedicarle unos minutos de la 4ª sesión, del mismo modo como las preguntas de la penúltima página nos sirven para terminar de recapitular toda esa parte en la última sesión. Además del contenido de los recuadros, en cada cuaderno ofrecemos una imagen distintiva, en este caso un grupo de niños asiáticos en relación con la sección en la que hablamos de los niños de Filipinas. En las páginas 10 y 11 les ofrecemos siempre una oración al comienzo
de esta sesión a realizar preferiblemente en el oratorio o en la capilla, así como unas líneas para que allí mismo, en silencio, puedan escribir su propia oración, inspirados en esta oración, repitiendo y personalizando algunas de sus frases. En este caso, la canción de Brotes de Olivo que da título al cuaderno, Jesús, ¿quién eres tú? La escuchamos unos segundos. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel, prodigas perdón. Llegamos a las páginas 12 y 13. Comenzamos las catequesis formativas con esta sección en la que proponemos un aprendizaje vivencial de los misterios de la fe, guiados por los primeros 5 capítulos del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española Jesús es el Señor. Hemos reordenado de modo distinto las catequesis, ajustándolas al contexto del resto del cuaderno. Se puede seguir el contenido de cada una de estas catequesis a través del vídeo especial que hemos preparado para ello, que recoge el texto completo dividido en 3 partes. En primer lugar, proponemos una introducción con algunas preguntas para dialogar con los niños. En segundo lugar, el texto que sirve para explicar a los niños el contenido de fe correspondiente, siempre en referencia a algunos textos bíblicos que pueden leer los niños mejor desde la Biblia. En tercer lugar, una frase sencilla de memorizar para los niños, precedida de una oración para hacer todos juntos. En este caso, aprendemos lo que significa que Jesús es Dios y hombre verdadero. Podemos resaltar la importancia de la oración comunitaria, en la que reconocemos la presencia de Jesús en medio nuestro. Lo está como Dios, por eso le rozamos, y lo está como hombre, igual que cuando estaba entre sus discípulos, aunque de modo invisible, y hacer una oración de petición previa a la oración final. Tú que has prometido que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, te pedimos. Cada niño hace una petición distinta. Pasamos a la sección Cuidamos. En esta sección seguimos con los textos del Catecismo de la Iglesia Episcopal Española Jesús es el Señor, pero en este caso tomamos las catequesis de los últimos 5 capítulos que nos hablan del misterio de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, los sacramentos y la esperanza en la vida eterna. También, como en la sección Aprendemos, con un orden distinto al del Catecismo, adaptado al contexto del resto del cuaderno. Las partes son las mismas: introducción, explicación, lectura o lectura de la palabra, oración y frase conclusiva. Y también podemos comenzar viendo el vídeo porque pone voz en off al contenido completo acompañado de imágenes de referencia. En este caso, la catequesis pretende ayudar a los niños a cuidar su vida cristiana en su relación personal con la palabra de Dios. Podemos añadir un gesto, ir a la capilla o al templo parroquial, y que el sacerdote o el catequista solemnemente dé a besar el leccionario tomado del ambón, uno a uno, bajo el altar. El diácono o el sacerdote pueden también dar la bendición con el leccionario. Pasamos a la sección Imitamos, páginas 16, 17 y 18. La propuesta testimonial de la fe, un aspecto fundamental en la formación de la fe, es saber reconocer el testimonio de fe de los demás y así poder también dar testimonio de la fe. De esta primera etapa de la iniciación cristiana, bajo el título común en las 3 etapas de Imitamos, es el de algunos personajes bíblicos, de los que en los 3 ciclos A, B y C hemos querido recordar especialmente a los personajes bíblicos que en las catequesis habitualmente han quedado en un segundo lugar, sobre todo algunos personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Y el lenguaje que hemos elegido para esta sección es el del cómic, que puede leerse, verse de 2 modos distintos, o bien todos juntos, por ejemplo, proyectando las páginas del mismo tomadas del PDF del área virtual, o dejando unos minutos para que cada niño lo lea, vea personalmente. Una vez leído, visto, conviene que algunos niños lo expliquen a los demás para asimilar mejor la historia. Por último, conviene dialogar a partir de las preguntas que se hacen al final del cómic. En este caso, el cómic es sobre Moisés y Miriam, y las preguntas son las siguientes. ¿Por qué María recuerda esta historia? ¿En qué se parecen Moisés y Jesús? ¿Qué tienen en común Miriam, la hermana de Moisés, y María, la madre de Jesús? ¿Es fácil darse cuenta de lo que es bueno hacer en cada momento? ¿Cómo lo supieron Miriam y María? En la página 19 nos adentramos a Aprendemos a rezar. A lo largo de las catequesis de esta etapa, Aprendemos a rezar, que es la sección que proponemos para comenzar la segunda parte de las catequesis formativas y cuarta y última sesión de la unidad catequética. Vamos recorriendo cada una de las expresiones del Ave María, al igual que en el ciclo A hacemos con el Padre Nuestro y en el ciclo C con el Gloria.
Lo hacemos a través de una serie de oraciones escritas por Miguel Ángel Cortés. Lo ideal es poder rezar estas oraciones en el oratorio o en la capilla antes de pasar al resto de las secciones a la sala de catequesis. Conviene que el catequista recuerde que estamos aprendiendo a rezar con el Ave María, rezar juntos el Ave María tanto al comienzo como al final y recordarles la frase concreta de la oración que vamos a profundizar en esta ocasión. En este caso se trata de la segunda frase del Ave María, llena de gracia. También es muy oportuno repetir la frase del recuadro que alarga un poco la frase de la oración, llena de gracia, llena de Dios, cómo se alegra el corazón. Pasamos a la página 20. Con la sección Compartimos queremos ayudar a los niños a entender que la fe se comparte con los demás. Y compartiendo la fe se comparte y se ofrece a la postre la vida. Los que mejor nos enseñan esto son los misioneros. Todos somos discípulos misioneros y desde nuestro bautismo ya esta es una idea que conviene recordar siempre a los niños. Pero los misioneros adientes o intergentes, los que lo dejan todo, su familia, su cultura, su nación, para ir a anunciar el Evangelio a otra parte del mundo, son los que mejor nos enseñan en la Iglesia a compartir la fe. Para esta etapa de iniciación cristiana de niños, Obras Misionales Pontificias nos ha propuesto estas catequesis que nos cuentan la vida de una serie de misionerísimos, como se los llama en la revista Gesto. Además del texto, para leerlo en la catequesis, desde el código QR se puede acceder a un vídeo sobre cada uno de estos ejemplares misioneros. Proponemos además siempre 2 preguntas para el diálogo. En este caso nos propone Obras Misionales Pontificias a Paulina Jaricot, una joven que nunca fue a misionar fuera de su país, pero que para apoyar a los misioneros, como su hermano Fileas, organizó una cadena de oración por las misiones que dio lugar a la obra de la propagación de la fe. Con respecto a las preguntas, la primera pregunta es siempre la misma. ¿Qué te llama más la atención de esta misionerísima? En la segunda cambiamos los 3 adjetivos a deliberar. En este caso, elige una de estas 3 notas para ella y explica por qué la has elegido. Desprendida, inteligente, orante. Con la sección Participamos, página 21, queremos ayudar a los niños a entender que la fe implica un compromiso de solidaridad con todos los niños y niñas, hombres y mujeres del mundo, sobre todo con quienes más nos necesitan. De este modo también los niños aprenden desde la realidad y de un modo muy sencillo las claves de la doctrina social de la Iglesia. Para la iniciación cristiana de niños, la organización eclesial Manos Unidas, que a través fundamentalmente de 2 de los misioneros es un inmenso cauce de solidaridad con el tercer mundo. Nos ofrece estas catequesis que van recorriendo los distintos derechos humanos en su dignidad de hijos de Dios desde la experiencia de los niños y niñas de un país distinto para sensibilizarnos sobre ese derecho y para hermanarnos con los niños y niñas de ese país. La dinámica de la catequesis es muy sencilla. Primero, se nos presenta un testimonio que nos revela una necesidad. Segundo, a partir de unas preguntas, entendemos mejor la relación entre el testimonio y el derecho humano de cada catequesis. Tercero, se nos recuerda un texto o unos textos bíblicos para luego continuar el diálogo relacionando el testimonio o necesidad con la llamada de la palabra de Dios. Cuarto, se propone un compromiso sencillo en el entorno de los niños unido a cada uno de estos derechos. Cada catequesis trata un tema que fue propuesto en alguna de las campañas de Manos Unidas de los últimos años y se nos recuerda cuál es el lema de esa campaña. En este caso, el testimonio es de una niña filipina que nos revela cómo tanto ella como su familia y su país tienen derecho a la paz. Y los textos que se nos proponen son estos. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz, persíguela, del Salmo 34. Pasamos, página 22, sección Celebramos. Con ella vamos haciendo un recorrido a través de los 3 ciclos litúrgicos de cada una de las partes y de cada uno de los detalles de la celebración de la misa, no solo para su aprendizaje, sino para mejorar el modo de vivir espiritualmente cada uno de ellos. Si en el ciclo A recorremos los ritos iniciales y la liturgia de la palabra, en este ciclo B recorremos la liturgia eucarística, del mismo modo como en el ciclo C lo haremos con los ritos finales. Se nos proponen 3 momentos. Primero, unas respuestas sencillas a la pregunta de cómo entender mejor, para vivir mejor este momento de la misa. Segundo, la propuesta de una emoción que de algún modo es la preponderante en la vivencia de esta parte de la misa.
Tercero, un acercamiento al misal, para recordar las palabras tanto del sacerdote como del pueblo que celebra la misa. En esta catequesis el momento que abordamos es el de la presentación de las ofrendas. Se nos dan dos claves para la comprensión vivencia del ofertorio, su vinculación al momento de la consagración posterior y la experiencia de ofrecernos a nosotros mismos con las ofrendas. La moción que se nos propone es la de la calma expectante, que acompaña el tránsito de las dos grandes liturgias de la misa, de la palabra y de la Eucaristía. Se nos recuerda cómo en la oración de bendición del sacerdote los fieles intervenimos con la respuesta: bendito seas por siempre, Jesús. Pasamos a las páginas 23 y 24. Como última actividad catequética del cuaderno, con la sección Mi Respuesta, ayudamos a los niños a recordar y retener los aspectos formativos de la unidad catequética con un recorrido de preguntas por las secciones de la tercera parte del cuaderno. La dinámica ideal para este momento final es que tengan un tiempo, aunque sea corto, para responder por escrito en el mismo cuaderno personalmente y con respuestas sencillas y cortas a cada una de las preguntas. Con respecto a la sección de Participamos, no les hacemos ninguna pregunta, sino que les proponemos que en casa puedan preguntar a sus padres, hermanos y abuelos. En este caso les proponemos a los niños que dialoguen en casa sobre si existen hoy guerras en el mundo y cómo los niños sufren sus efectos y si nosotros podemos hacer algo a favor de la paz. A tratarse de la sección más social de la catequesis, nos da la oportunidad de que entablen un diálogo en casa desde la catequesis las familias más alejadas de la fe y de la vida de la Iglesia, ya que se trata de temas muy abiertos. A través de los niños nos asomamos a un terreno común de la sensibilidad social para acercarnos su mirada creyente. Para que tanto los catequistas como los niños puedan en todo momento contextualizar cada unidad catequética, en la contraportada les ofrecemos el elenco de todos los cuadernos catequéticos y celebrativos de cada uno de los 3 ciclos litúrgicos de la etapa de iniciación cristiana de niños y destacamos en color azul el cuaderno que tienen en sus manos.